Bien, comenzaremos entonces esta tercera parte de esta clase hablando acerca, como decíamos, del puro mensaje del Evangelio. Y comenzaremos hablando de este primer punto que tenemos aquí en el gráfico, Dios creador. Vivimos en un mundo extremadamente complejo, donde hay muchísimas necesidades, donde la gente en Occidente dice creer en Dios, pero realmente no creen en Dios. Cuando están en algún problema, en alguna necesidad, buscan a Dios porque saben que algo les falta y buscan a ese ser creador, pero no lo buscan en la creencia de que existe, sino en la esperanza de que exista, de que realmente alguien pueda existir más allá de los cielos, que pueda tirarle una soga, darle una mano a esa persona y sacarla del pozo. Pero así como se acercan a Dios en una oportunidad, en otra oportunidad pueden acercarse a un adivino o pueden acercarse a un brujo o a cualquier tipo de creencia o religión. Nosotros, cuando presentamos el mensaje del Evangelio, muchas veces tendemos a presentar a Cristo así, de plano, rápidamente, y directamente lo presentamos como alguien que viene a solucionar todos los problemas de una persona. Lo hacemos así bien intencionados. Está mal, pero lo hacemos bien intencionados. Entonces es lo que hablábamos al principio. Hay que tener sumo cuidado porque, como dice Pablo, podemos hacer vana la cruz de Cristo, presentando a Jesús como el soluciona todo, como el bombero que viene a apagar todos los incendios, como la aspirina que viene a solucionar los dolores de cabeza y los dolores de todo. Y entonces levantamos la mano, acepte a Cristo y será sano. Está muy bien, no está mal. Y tratamos de presentar el mensaje del Evangelio así. Por supuesto que si una persona acepta a Cristo, hay muchas cosas en su vida que se pueden sanar, pero no se presenta el mensaje del Evangelio empezando desde ese punto. Hay una línea a seguir en la presentación del mensaje del Evangelio. El mensaje siempre empieza con Dios creador. En el mundo confuso en el que vivimos, como decíamos recién, donde las personas no creen en Dios, sino tienen la esperanza de que Dios exista como para ayudarlos, tenemos que empezar el mensaje del Evangelio en Dios creador. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Vemos, este es el Evangelio comprimido, Juan 3:16. Es hermoso. Es todo el Nuevo Testamento en un solo versículo. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Vamos a leer ahora en Hechos capítulo 17, versículos 22 al 31. Y quiero tomar unos minutitos para leerlo textualmente de la Biblia, porque aquí vamos a encontrar una clave importante en el mensaje que dio Pablo en Atenas, en la colina de Marte. Dice, empezando en el versículo 22, entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo, varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción, al Dios no conocido. Al que vosotros adoráis, pues, sin conocerle, es a quien yo os anuncio. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Un Dios creador 100% está presentando Pablo. Y luego dice, para que busquen a Dios, si en alguna manera, palpando, puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de vosotros, porque en él vivimos y nos movemos y somos. Como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos.
Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, o plata, o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Me gusta este mensaje de Pablo. Él presenta en varios versículos lo impresionante del Dios creador, los alcances del Dios creador, para luego hablar de Jesucristo. Y entre Dios y Jesucristo habla del arrepentimiento. Uno de los puntos que también vamos a ver. El hombre no es el centro del universo. Dios no es una creación del hombre para satisfacer sus propias necesidades. Por eso debemos siempre comenzar el mensaje del Evangelio con Dios, para sacar de la mente del hombre esa idea de que Dios fue creado para mí. Dios existe para darme a mí. Dios existe para curarme, Dios existe para sacarme del pozo, Dios existe para sanarme, Dios existe para liberarme, Dios existe para sacarme de la droga, Dios existe para solucionar mis problemas familiares. El hombre como centro y Dios para solucionar mis problemas. Nosotros tenemos que presentar el Evangelio presentando a Dios creador de todo, para ubicar al hombre en el lugar que le corresponde. Luego tenemos que seguir hablando de Dios, amor. Dios 100% amor. El mismo pasaje que leíamos recién, el compendio del Evangelio. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La base bíblica del evangelismo es el amor. Veíamos al principio de esta charla la palabra misión. La misión de Dios, que le transmitió a la iglesia y que hoy está en nuestras manos, que es la misión de predicar el Evangelio para reconciliar al hombre con Dios, nace en un Dios creador por amor, que envía a su Hijo por amor, a morir por amor y a reconciliarnos con Él simplemente por amor. Nosotros predicamos el mensaje por amor a nuestros semejantes y por amor a quien lo dio todo por nosotros. Entonces, la base bíblica del evangelismo, antes de lo que habíamos dicho, que era la misión, es el amor, porque el amor es el que mueve la misión. Porque Dios es amor, envía a su Hijo al mundo. Porque Dios es amor, nosotros salimos a predicar. Leemos en 1 de Juan 4, 8 al 10, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación, qué palabra difícil, por nuestros pecados. Y acá entramos en otro punto clave. Quiero avanzar rápido y otra vez pido disculpas por no poder profundizar en cada uno de estos temas, pero tenemos varios y espero que ustedes les encuentren el gustito y puedan profundizar en sus casas. El punto 3, todos somos pecadores. Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. La palabra pecado tiene dos traducciones literales. Una es errar al blanco. Apuntar con una flecha, un rifle, con lo que usted quiera, disparar y no pegarle. Errar al blanco. Y la otra traducción es transgredir o traspasar una línea marcada o prefijada o establecida, una cerca, saltar la cerca, pasar el alambrado. Esa es la otra traducción de la palabra pecado. El hombre definitivamente traspasó la línea marcada por Dios y toda la raza humana está amarrada a ese pecado.
está pegada con ese pecado. Lo tenemos dentro. De forma natural, nuestro cuerpo tiende al mal. Y esto es una parte profundísima, profundísima. Leemos en Romanos 7, 21 al 23. Así que queriendo yo hacer el bien, dice Pablo, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Si nosotros en la presentación del Evangelio no presentamos el mensaje completo, hacemos inútil el sacrificio de Cristo, porque sin pecado original no hay necesidad de sacrificio expiatorio. Por eso hacemos vana la cruz de Cristo. Si no le decimos a la gente que son pecadores, hundidos, estamos haciendo vana la cruz de Cristo. Y muchas veces, cuando presentamos el mensaje del Evangelio, que es como que queda feo decirle a la gente, ustedes son pecadores, ustedes están condenados. Son palabras feas que normalmente, en vez de acercar a la gente, alejan a la gente. Pero realmente no tenemos opciones. Ellos son los que no tienen opciones. Si no los ubicamos en el lugar donde verdaderamente están, difícilmente puedan salir tomados de Cristo. Primero tienen que saber dónde están. Por eso podemos cambiar palabras, como decíamos al principio, cuando son escritas, cuando están escritas en la Biblia en un idioma, en un español antiguo, podemos cambiar algunas palabras, explicar algunas palabras. Nosotros podemos decir, ustedes son pecadores, porque pecado significa que se equivocaron, que erraron en el blanco. Ahora, quizás no como personas, sino como raza. Todos pecaron, por lo tanto, todos están destituidos de la gloria de Dios. Todos lo estamos. Uno puede explicar, pero tiene que decirlo, porque ese es el mensaje del Evangelio. Si uno no presenta al hombre como pecador, no hace falta el sacrificio expiatorio de Cristo en la cruz. Esto nos lleva automáticamente al otro punto, al 4 de esta página. Cristo murió por nosotros. El plan de Dios fue y es actualmente atacar el problema de raíz, desde abajo, no superficialmente, sacar el problema. Si el pecado original entró por un hombre, debe salir por un hombre, sale por un hombre. Leemos en 1 Corintios 15, 21 y 22, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. En Cristo el hombre es justificado. En otras palabras, es declarado justo ante Dios y queda libre de culpa. Dice Isaías 53, versículo 6, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Dios cargó en Jesús el pecado de todos nosotros. En el mensaje del Evangelio, la cruz es algo así como el camino central, la médula, el centro incuestionable de la salvación. No se puede predicar el Evangelio si quitamos la cruz. Dijo John Stott, si la cruz no es lo central en nuestros pensamientos, podemos estar seguros de que nuestra fe, cualquiera que fuese, no es la fe cristiana. Y nuestro credo, cualquiera que fuese, no es el credo de los apóstoles. La cruz está unida al pecado del hombre. No existen realmente palabras para explicar el significado eterno de la cruz y del derramamiento de la sangre del Señor Jesucristo, en la cual nosotros somos limpios. Dice Romanos 5, versículos 8 y 9, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Entramos en un temita delicado, la sangre. A mí me da realmente cierto cosquilleo pasar por estos temas que son tan profundos de una manera tan superficial. Es necesario profundizar esto, es necesario avanzar un poquito más
en la palabra y profundizar estos temas. ¿Recuerda cuando Dios le manda a Moisés que le ordene al pueblo que estaba esclavo en Egipto, al pueblo de Israel que estaba esclavo en Egipto, que sacrifiquen un cordero y que con la sangre pinten los costados de las puertas? Con la sangre de ese cordero pinten los costados de las puertas, porque esa noche Dios mandaría muerte a cada casa de Egipto, y el ángel iría puerta por puerta, hiriendo cada familia. Ustedes conocen la historia que está en Éxodo 12. Y el ángel solo pasaría las casas que tuvieran la sangre pintada en el costado de las puertas. Eso es un simbolismo impresionante. Es la sangre de Cristo marcada en nuestra vida, puesta en nuestra vida, la única señal que Dios respetará cuando el ángel pase a pagar a cada uno según sus obras. Leemos en Juan 1:7, la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. En el Antiguo Testamento también leemos algo fundamental que da pie a todo esto. Sin sangre no hay remisión de pecados. Esa es una frase clave por la cual encontramos en el Antiguo Testamento una serie de sacrificios, porque sin la sangre de esos sacrificios no existía la remisión de los pecados. Si quieres ser fiel, realmente fiel al mensaje evangelístico de lo que estamos hablando, no se puede pasar por alto la muerte expiatoria de Cristo y la sangre en la cual somos justificados. Hay que expresarlo, decirlo con palabras. Leemos en 1 Timoteo 2, 5 y 6, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos. Durante 2000 años la Iglesia de Jesucristo viene celebrando el servicio de la Santa Comunión o de la Cena del Señor, donde se recuerda constantemente la muerte de Cristo. Y lo hacemos hasta que Él venga. Esas son una de las cosas donde se basa nuestra fe. Me gustaría profundizar en este asunto. La Cena del Señor es predicación del Evangelio, 100%. Lo hacemos hasta que Él venga, lo hacemos en memoria de Él. Vamos a pasar al otro punto porque no podemos quedarnos en este, pero realmente es algo profundo. El próximo punto al que caemos es que Cristo resucitó. Jesús, después que murió en la cruz, resucitó y hoy está vivo. Primera de Corintios 15, 3 y 4 dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día. En su resurrección está nuestra victoria. En los sacrificios del Antiguo Testamento, cada vez había que hacer un nuevo sacrificio. Pero con Cristo, una sola vez es suficiente. Los invito a leer, por supuesto, el libro de Hebreos, donde claramente se explica que una vez y para siempre el sacrificio de Cristo fue perfecto y ya no es más necesario otro sacrificio. Cuando nos bautizamos, damos testimonio de la muerte y de la resurrección de Cristo y decimos que nosotros morimos con Él en las aguas y resucitamos con Él al salir de las aguas donde fuimos sumergidos. Estamos confesando en el bautismo. Estamos confesando y vamos a hablar de la confesión, pero en el bautismo estamos confesando que vivimos en la resurrección de Jesús, porque Jesús resucitó. Lo estamos confesando en el bautismo para que Jesús nos confiese delante del Padre. Leemos en Hechos 17, 30 y 31, Dios manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón, Jesucristo, a quien designó dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Jesús resucitó. Y esto automáticamente nos lleva al paso siguiente. Es necesario el arrepentimiento.
Estamos hablando de los pasos para un puro mensaje del Evangelio. Sin arrepentimiento no estaría completo el mensaje evangelístico, así como no está completo sin presentar a un Cristo resucitado, sin presentar que somos pecadores, sin presentar que Dios es creador, que Dios es amor, todo lo que venimos diciendo. El arrepentimiento es algo así como la llave que abre la puerta a la nueva vida. Leemos en Hechos 11:18. De manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Y aquí debemos estar muy atentos, porque en nuestro deseo que una persona nueva conozca del amor de Dios, muchas veces obviamos este paso del arrepentimiento. Si vamos a ser fieles al mensaje, que es lo que venimos hablando, en realidad es lo único que se nos pide, ser fieles al mensaje. Debemos presentar el arrepentimiento. En la predicación apostólica, Pedro termina su mensaje invitando a los oyentes a arrepentirse. Leemos en Hechos 3:19, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. En el Nuevo Testamento la palabra arrepentimiento es por lo general traducción de la palabra metanoia, que significa cambio de actitud, cambio de modo de pensar, cambio de plan de vida. Ir para el otro lado. Voy para allá, me arrepiento, me doy vuelta y voy exactamente para el otro lado. En Hechos 20:21 encontramos la llave, como les decía recién, el arrepentimiento y la puerta juntos. Y vemos claramente el concepto de entrar en la gracia salvadora de Dios cuando dice arrepentimiento para con Dios en Hechos 20:21. Arrepentimiento para con Dios y fe en nuestro Señor Jesucristo. Está aquí la entrada que nos deja en el siguiente paso en la presentación evangelística. Y es, se debe creer, pero el llamado a creer en el mensaje evangelístico no es un creer intelectual, no es un creer con la mente, con el razonamiento. Número uno, este creer es fe salvadora. Es creer que Dios envió a su Hijo para ser sacerdote, como decíamos recién, y ofrenda a la vez por los pecados de la humanidad. Sacerdote y ofrenda a la vez, es creer eso. Luego es creer que vino una sola vez y que su ofrenda es perfecta. Otra vez recalco que debemos leer el libro de Hebreos. Ahora es reconocerse pecador. Creer es creer que soy pecador, reconocerme pecador, verme pecador. Y es aceptar personalmente el sacrificio de la cruz como único y suficiente modo puesto por el mismo Dios para que el hombre, para que yo pueda llegar a Él. Sin duda la palabra creer está totalmente relacionada con fe y ambos términos son inseparables. La palabra creer se traduce del hebreo amán, y la encontramos por primera vez en el Antiguo Testamento en Génesis 15:6, que dice, y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Y nos estamos refiriendo a Abraham, cuando Dios le promete que de él va a ser una descendencia incontable, que van a ser tantos que nadie los podrá contar como la arena del mar, le dice Dios a Abraham. Y Abraham era un hombre mayor, viejo, y su esposa era estéril. Las tenía todas en contra, pero dice, creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Y luego, esa fe, esa creencia de Abraham, la trasladamos al Nuevo Testamento y encontramos lo que dice Pablo al respecto en Romanos 4:5. Dice, mas el que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia, como lo de Abraham. Entonces la palabra creer aparece por primera vez en Abraham. La rescata Pablo y dice, mas el que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Y aquí también hay algo muy importante. La importancia en realidad no está en la fe. La fe como fe. Realmente no hay ningún mérito en tener fe. Hay gente que tiene fe en cualquier cosa y tiene fe en cualquier cosa. Acá es tenerla en Cristo el mérito. Juan 3:36 dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna.
La fe es esa conexión del alma humana con Dios. La fe es también un regalo de Dios. Todo se entremezcla, todo está perfecto en el plan divino. La fe es un regalo de Dios. Leemos en Efesios 2:8, porque por gracia sois salvo, por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. Y agregan el versículo 9, no por obras para que nadie se gloríe. Y aquí volvemos a lo que hablamos recién, mas el que no obra, sino que cree en aquel que justifica al impío, Jesucristo. Su fe le es contada por justicia. Por eso somos justificados en Cristo. Por eso es tan importante creer, pero no creer mentalmente, no intelectualmente. Fieles al mensaje evangelístico, fieles 100%. Debemos saber y predicar que el creer en Cristo conlleva además un compromiso de la voluntad del hombre hacia la persona de Jesucristo. O sea, no es solo creer. Ese creer involucra un compromiso hacia una persona que es Jesucristo. Es una entrega a la voluntad de Jesucristo. Es un creer completo, es un creer con entrega. En la presentación del mensaje evangelístico, no tenemos el derecho de ocultar el verdadero costo del discipulado. Por eso aquí cuando presentamos el creer, tenemos que presentar el costo del discipulado. Obediencia, ingreso a la iglesia, vida de servicio. Y nos van a faltar 2 puntos. Se debe recibir y se debe confesar. Y son 2 claves para nacer de nuevo. Los vamos a ver en la próxima media hora. Son 2 puntos claves para tener completo el verdadero mensaje del Evangelio. Vemos en la siguiente media hora cómo sigue esto.